parece. Hola Lina, muy buenos días, te escuchamos. Muy buenos días para todos los que se conectan a esta hora a una nueva sesión de EduDigital Bilingüe, un espacio del Centro de Estudios Aeronáuticos para estar más cerca de ustedes y hablar de temas que contribuyan a nuestra calidad de vida. En el día de hoy nos acompaña el profesional Néstor. Néstor, welcome back to EduDigital Bilingüe. Hey Lina, and good morning everyone. And as has said Lina, we are going to practice again with EduDigital Bilingüe. Our topic, for today, we are going to talk about the past, and we are going to start using some specific expressions that we use when we are going to use the past. As we can see in this picture, we are going to talk about our first job. And we are going to use this specific expression that is the verb to be in past. So this is going to be our topic for today. So welcome back to EduDigital Bilingüe, and let's get started. So now our topic, the day of that we have for today is what was your first job? Okay. In this context, we are going to change the present and we are going to start talking in past. So for this class, we are going to start with a new expression. We are going to explain a new expression, okay? Bienvenidos a todos a Digital Bilingüe y el día de hoy vamos a empezar a trabajar temas en pasado y lo que corresponde para la clase de hoy o los tips de hoy es con respecto al verbo to be en pasado. Vamos a ver las diferentes características que tiene el verbo to be, un repaso pequeño de cuál es el manejo que le damos y al mismo tiempo vamos a empezar a hacer algunos ejemplos de cómo se utiliza en pasado el verbo to be. Es muy sencilla, digamos, es muy sencillo el uso del verbo to be en este caso. Vamos a adelantarnos con eso, pero como siempre vamos a ver una pequeña o una nueva expresión y algunos usos que tenemos en inglés. Okay, so our context today is going to be the same person, different jobs. Okay, so we have our trajectory that we have different experiences and we have different jobs during all our career. So this is going to be our context today. Okay, the new expression that we are going to practice today is this one, the conjunction or connector but. Okay, I know that many people have experience or have the contact with this expression, but, and I'm going to use some examples here. Okay, so for many people, they think that the only translation that we have in Spanish is this one, pero. Okay, but we have 4 different translations and meanings in Spanish of this word but. Okay. Acá podemos ver la palabra, la nueva expresión que vamos a practicar el día de hoy. Como sabemos, la mayoría, esto en la mayoría de los casos significa pero en español. Sin embargo, vamos a ver que tenemos la misma palabra 4 veces, pero tiene 4 significados o 4 contextos diferentes en español. Entonces tenemos el primer ejemplo. The first example. It's sad, but true. Okay? This is a common phrase or common expression in English. Okay, in Spanish, es triste pero cierto. Okay, so in this part, what is the use? The principal use of but is that we are going to have a contrast. Okay, ¿cuál es la principal, digamos, característica de but? Es que vamos a hacer un contraste. No quiere decir que siempre sea algo negativo con positivo, sino que vamos a contrastar, va a haber una diferencia. Entonces, si por ejemplo tenemos 2 espacios, entonces acá vemos una coma, entonces un primer espacio adelante y otro atrás.
En este caso quiere decir que si la primera cosa nos está hablando específicamente de un tema, vamos a contradecirlo en la siguiente frase, ¿listo? Y por eso está separado con una coma y viene el but acá, ¿listo? Tenemos acá, es triste, ¿sí? Entonces, y la segunda parte dice, pero cierto. Entonces tenemos un contraste. No quiere decir que siempre sea negativo o positivo, pero siempre va a haber un contraste. Ahora, también otra explicación para utilizar el but usando la traducción pero es que si en algún caso, aquí podríamos utilizar en positivo, digamos en este caso está el verbo to be, y en este caso podríamos utilizarlo en negativo. Ahí podría ser, digamos, otra posibilidad. No es la única, pero es otra posibilidad. Manejar el positivo en una frase, puede ser en la primera o puede ser en la segunda, y en la otra puede ser negativo, ¿ok? Another meaning that we have with this expression but, ¿ok? James is not English, but Australian. Estamos hablando de nacionalidades acá, ¿ok? English quiere decir inglés, una persona que es de Inglaterra, Australian, un australiano. Esta traducción, James no es inglés, sino australiano. Entonces tenemos la traducción sino. En este caso, no siempre va a ser pero. Y acá tenemos un perfecto ejemplo. James no es inglés, sino australiano. Y estamos utilizando la misma palabra, but. James is not English, but Australian. ¿Okay? En el tercer ejemplo tenemos but, en donde va a significar excepto o menos. Por ejemplo, everyone but Maria swam. ¿Okay? Tenemos una traducción como todos excepto María nadaron. Esto tenemos el verbo en pasado, nadar, sería nadaron, porque estamos hablando de todos. ¿Okay? Y aquí estamos exceptuando a una persona, a María. Everyone but Maria swam. ¿Okay? Todos excepto María nadaron. Y tenemos una cuarta que sería solo, o también podemos utilizarlo como no más que. Y el ejemplo está como it is nothing but a little joke. ¿Okay? No es más que una pequeña broma. O también podríamos traducirlo como solo es una pequeña broma. Entonces, como vemos, tenemos una expresión que tiene 4 significados o 4 contextos diferentes en español. Y claramente cuando uno ya, digamos, tiene un nivel, que ha alcanzado un nivel en inglés, uno no está traduciendo lo que va leyendo o como va diciendo, sino que ya eso se vuelve cotidiano y ya utilizas el but de estas 4 formas. Sin embargo, el tip de hoy es como aclarar que no solo significa la expresión o la palabra pero, sino que tenemos varios significados. En este caso tenemos los 4 ejemplos y los 4 contextos. Claramente más adelante pues no vamos a detenernos a pensar, en este caso voy a utilizar este significado en español, no, porque es la misma palabra en inglés. Entonces eso se va ganando con experiencia y con mucha práctica. Más adelante vamos a ver que al final del ejercicio del día de hoy vamos a utilizar en 2 ocasiones o en un par de ocasiones esta expresión, así como lo hemos hecho en clases anteriores, ¿ok? So let's continue with our topic for today. In this picture, we can see the same person, okay? This is the same person as the title says. Same person, okay? Tenemos la misma persona, same person, and we have different jobs, okay? So taking into account these pictures, we can see a photographer, we can see a plumber, we can see mechanic, and we can see baker, a gardener, we have a designer, and finally we have a delivery man. Okay, so in this part we have different jobs, okay, and we have the same person. Normally in English we are going to use the verb to be in order to give the profession or the job of the person. Okay, for example, in the first one we have this one, he is a cook. Okay, this is his job, he is a cook, and we are using the verb to be. He is. This is the verb to be for the person in third person singular, is. Okay, this is the example in present. Él es un cocinero. Okay, you know that different words in English, we have different meanings in English, in Spanish, sorry. Okay, for example, the word cook, you know that is a verb that we can say, I cook chicken, I cook hamburger, okay. Yo cocino hamburguesas, pollo, listo, puede servir como un verbo. Y en este específico ejemplo
lo tenemos es como un trabajo. Él es un cocinero. Entonces miren que la palabra cook tiene más de un significado en español. Puede ser el verbo cocinar o puede ser cocinero. Okay? So this is the example. He is a cook. This is his job. Ese es el trabajo de él. Okay? So talking about the jobs, we can explain that with the verb to be is possible to use in many ways. For example, we are going to give some examples in which specific context we can use the verb to be. So we can talk about a person, for example, his name, his nationality, about age, where are they from, profession, and how they feel. Those examples we can see in the previous session that we have in this space. We explain, for example, how to say the name, the nationality, about the age, and, for example, the profession and how they feel. Now, the second possibility is that we can use the verb to be to describe characteristics about someone or something. For example, what it is, its color, and who belongs to. We are going to see some examples. In this one, talk about a person, his name. He is Julian. We are talking about name. Nationality, he is Colombian. Okay, with the age, he is 33 years old. He is a doctor. We are talking about profession. He is bored. Okay, we are talking about a feeling. Okay, and continuing, we have he's tall and his hair is brown. We are talking about characteristics about one person. And this one is a person, or it's possible to use something, some objects or articles is possible to use. Okay, and finally we have possessions. We have, for example, belongs, so it's about possessions. In this case, we are talking about his car, and we are giving a characteristics. Okay, so his car is black. So as you can see, those are the examples using the verb to be in present, because you can see he is, he is, he is. Okay, so those examples are in present. And now, to remember, so we have more possibilities. Remember that those are the list of the options with every single pronoun or single person. We have different verb to be. In this specific case, we have for the third person in singular, we are going to use the verb to be is. And for the plural, we are going to use are. Okay. And finally, we have non-specific verb to be for the pronoun I. Okay, so we have different meanings and we have different examples. Okay, como vemos en esta diapositiva, teníamos la explicación o digamos los casos en que yo puedo utilizar el verbo to be en inglés. Digamos que tenemos dos características específicas. La primera es que podemos hablar acerca de personas nombrando, por ejemplo, su nacionalidad, su edad, de dónde son, profesión, cómo se sienten ellos o qué sentimiento tienen. También tenemos los nombres. Entonces aquí vemos los ejemplos de cuándo debemos utilizar el verbo to be. Estas son las cosas específicas que podemos utilizar el verbo to be. Para que lo recuerden y después de esta sesión tengan muy claro cuándo se utiliza el verbo to be. También tenemos una segunda que es para describir o dar unas características. Veíamos acá estos dos ejemplos donde hablamos de él, que él es alto y su cabello es marrón café o castaño, sería mejor en ese caso, su cabello es castaño. Y tenemos la última que estamos hablando de una pertenencia, estamos dando, digamos, su carro es negro. Entonces estamos dando una característica y estamos hablando también de una posesión. Entonces esos son los usos básicos que tenemos del verbo to be, y como ven acá tenemos el listado y todo esto es el verbo to be en presente. ¿Listo? Entonces esto es un pequeño resumen de lo que es el verbo to be y lo que hemos practicado anteriormente, ¿no? Todo esto lo hemos practicado anteriormente en las sesiones anteriores. Okay, so let's continue now with the verb to be in past. Okay, so in the verb to be in past, remember that we have two meanings in Spanish. Okay, ser o estar. Tenemos las dos traducciones para el verbo to be en presente de ser o estar.
Okay, we are going to practice now in past. In past, we have this one. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. And in this column, we have the meaning, the possibilities that we have in Spanish. Okay, y tenemos las conjugaciones, en este caso con cada uno de los pronombres, y tenemos los significados acá a la derecha en español. Entonces miren que al decir I was, tenemos 4 posibilidades de digamos, una traducción en español. Entonces, como lo hemos visto anteriormente, tan solo una palabra o una expresión pueden significar varias cosas en nuestro idioma español. Entonces tenemos el primero como fui, la segunda sería era, tercera estuve y la cuarta estaba. Entonces miren que tenemos 4 posibilidades de dar una traducción. Y en este caso, si tenemos el ejemplo anterior de la diapositiva anterior, ¿cómo haríamos la transformación en este caso? Estábamos viendo que manejamos el presente, he is a cook, con el verbo to be en presente. Ahora, ¿cómo lo transformaríamos? Utilizando el ejemplo de acá, que tenemos que utilizar ahora el verbo to be en pasado y específicamente para él. Entonces, el verbo to be que vamos a utilizar es was. Y aquí vemos que vamos a cambiar he is y se va a transformar en he was a cook. Y ya estamos hablando del pasado. ¿Okay? Entonces, esa es la transformación que vamos a hacer el día de hoy con el verbo to be. Okay, so we are going to use this one in the past. He was a cook. Now, in the case of the second job, plumber, we are going to use I was a plumber. Okay, we are using the first example. I was a plumber. Okay, I was a plumber. And now, finally, we have this example. So we have the job that is photographer, and we are going to talk in past. And now we are using the plural. The plural. This way, we are going to use they were. They were photographers. Okay, photographers. And now, look at the difference. When we are using the jobs in singular, we are going to use the article. Okay, we are going to use the article, and it's necessary. It's necessary to use the article when we are talking in singular. For example, singular, he, singular, I. Okay, now look at this. In plural, they, we are not going to use the article a, but we are going to use the nouns. We are going to use them in plural, photographers. Okay, photographers in this case. Okay, now one summary. So now was is going to be functional for the singular pronouns, okay, and were is going to be used for the plural ones. Okay, como un resumen de esta parte y cómo utilizar el verbo to be o con quién utilizarlo, podríamos resumirlo. Solo tenemos 2 posibilidades, esta was y esta were. ¿Cuáles irían con was? Serían todos los singulares, I, she, he, it. Y con were vamos a utilizar todos los plurales. Ahora, un ejemplo, si digamos estoy hablando, no estoy hablando con el pronombre, sino quiero hablar con un nombre específico, digamos hablando de Alejandra. Alejandra es lo mismo que estuviese utilizando el pronombre she. Entonces Alejandra iría con were o con was. En este caso, como Alejandra es ella, entonces, ¿cuál es el verbo to be de ella? Sería was. Si quisiéramos decir Alejandra fue cocinera, pues teniendo en cuenta este trabajo de acá, sería she was a cook, en este caso. Con el nombre Alejandra sería Alejandra was a cook, o Alejandra was a plumber, ¿listo? O Alejandra was a photographer. ¿Qué pasa, por ejemplo, si coloco Alejandra y Camilo, por ejemplo? Serían 2 personas en ese caso. Como ya estamos hablando en plural, que es lo que estábamos diciendo, la diferencia entre estos dos, el plural ya iríamos con el verbo to be were. Y en este caso serían ellos, porque estoy hablando de Alejandra y Camilo, o sea, ellos. En este caso, sería con, digamos que si estuviésemos utilizando el pronombre they.
y sería Alejandra and Camilo were cooks. Alejandra and Camilo were plumbers. Alejandra and Camilo were photographers. Ese sería digamos, el uso del verbo to be en el pasado en este caso. Teniendo en cuenta esto, vamos a manejar de pronto la conjugación siempre tendrá que ver es con el sujeto de la oración. En este caso estamos manejando tanto pronombres como nombres propios como Alejandra, Camilo. Entonces en este caso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién es el sujeto de la oración para poder definir cuál de las dos opciones es la que debe utilizar? En el caso de las cosas, de los objetos, de algo, en este caso tenemos que tener en cuenta si es singular, vamos a utilizar como si estuviésemos hablando con el pronombre it, pero si es plural o son plurales, en este caso sería they. Entonces, ¿en qué caso? Por ejemplo, el banco estaba cerrado. ¿Listo? El banco estaba cerrado. Sería como en este caso, miren, acá la traducción estaba. Estoy hablando de una cosa, entonces, it was closed. ¿Sí? Por lo que estoy hablando del banco. ¿Cuántos bancos? Solo uno. Si quisiera hablar de los bancos estaban cerrados, entonces tengo que irme con el plural, que sería en este caso con ellos, los bancos. Entonces, the banks were closed. Y aquí está, estaban. Los bancos estaban cerrados. Entonces, como vemos, podemos utilizar todos los pronombres o el sujeto de la oración. No siempre tiene que ser una persona. Puede ser un objeto, un artículo o una cosa. Como el ejemplo del banco o los bancos. Esa sería la diferencia entre el was y el were. El uso que se le da con singular y plural. ¿Ok? Let's continue. Now, how can we make the negatives and interrogatives using the verb to be in past? Now, the negative, we are going to use not, okay? And the idea is that we are going to connect the word not using the verb to be. So for the singular, I was not or I wasn't, okay? And we have some examples here. I wasn't sad. He wasn't thirsty. She wasn't a teacher. It wasn't small. Okay, so this is negative and using was. We can use the contraction wasn't, or we can use the words separately. So was not. Now, taking into account the other verb to be past were, we have were not, or the contraction weren't. Okay, and we have the plural ones. We weren't late. You weren't at home. They weren't noisy. Okay, we have some examples using the negative. Look at this. In English or in the past with the verb to be, the same verb to be is going to use the negative. Okay, now talking about the interrogative part. So this is the example in affirmative that we were practicing in the first slide. So they were happy. This is the normal affirmative. Now in question, we are going to make backwards these words. Okay, so we are going to use first the verb to be and after the subject. And we are going to continue with the normal sentence, and at the end we are going to add the question mark. Okay, so in this context we have they were happy, and the idea in question is that we are going to change the order. Were they happy? Okay, and we have two examples about short answers. Yes, they were, or no, they weren't. Okay. Como resumen, en esta diapositiva tenemos el uso de la negativa. Y como vemos acá, solo tenemos que agregarle el not al verbo to be. Entonces, en este caso, definíamos dos en pasado, que era was y were. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarle el not a cada uno y ya queda transformada la oración en una negativa. ¿Listo? Si quitáramos acá esta parte del not, quedarían positivas. O sea que lo único que debemos hacer es agregarle el not al verbo to be y queda transformado en negativo. En la parte de la pregunta, lo que vemos acá, estas dos flechitas, nos está diciendo que debemos invertir el orden.
Normalmente tenemos el pronombre, o en este caso específicamente es el sujeto, porque puede ser un nombre específico. Tenemos el pronombre, después el verbo to be, y lo que pasa en la pregunta es que vamos a invertir ese orden. Primero va a ir el verbo to be y después el pronombre o el sujeto de la oración específicamente. Y queda convertida la oración en pregunta. Como pueden ver, es muy sencillo, solo es cuestión de práctica y tener en cuenta esas dos reglitas. Entonces, como ven, no debemos agregarles auxiliares, cosas externas, sino simplemente vamos a agregar el not para la negativa y dentro de la pregunta vamos a invertir el orden. No es nada más para convertir estas oraciones de positivas a negativas o de positivas a interrogativas. Okay, very good. This is one of the examples, and we are talking about something, not a person, but something. It was a good first job, but it wasn't a job for life. Okay, so remember, in this case we have positive and we have negative, and we are using the subject it or the pronoun it, singular. So that's why we are using was. In both cases is singular. En ambos casos es singular, por eso estoy utilizando was. Y ahora, miren la expresión que vimos al principio, but. Entonces miren que tenemos una primera frase y tenemos una segunda frase. Vamos a ver, it was a good first job. Está muy fácil la traducción, ¿verdad? Entonces, fue un muy buen primer trabajo, ¿no? Cuando tenemos nuestro primer trabajo, estamos describiéndolo. ¿Se acuerdan de los usos del verbo to be? Descripciones. Entonces, estamos dándole una característica. Fue un muy buen trabajo, o en este caso fue el primer trabajo. Entonces, fue un muy buen primer trabajo. Y aquí tenemos la expresión but. Pero, listo, en este caso vamos a dar una traducción como pero no fue el trabajo para toda la vida, listo. Entonces estamos dando un contraste, ¿sí? Fue un buen trabajo, pero no era un trabajo para toda la vida. Entonces ese es el uso que se le va a dar a este conector o esta conjunción que tenemos en inglés, el but. Y esta es la recomendación, que tengan en cuenta eso. Puede que, digamos, esta parte vaya al principio con la negación y esta segunda, que está en afirmativo, vaya de segundas, pero no difiere, digamos, en algunos casos el sentido de lo que se está diciendo en esta expresión, sino que lo que debemos tener en cuenta es que sea congruente, que sea un contraste para poder utilizar esta expresión but. Vamos a ver un ejemplo más complejo o más completo en la siguiente slide. Y como un ejemplo, ¿cómo podríamos utilizar todo lo que hemos visto el día de hoy? Okay, the example. Sally talks about her first job. Complete the gaps with was, were, wasn't, or weren't. Okay, so we have talking about one person, Sally. She is a woman, and she is talking about her first job. Okay, so we are going to talk about the past, the first experience, the first job that she had. Okay, now we are going to have some spaces, some gaps in order to complete using the verb to be in past. We have 4 different options. We have in affirmative, was, were, and we have 2 options in negative, wasn't and weren't. How can we define which one is the best option? Taking into account the context. Okay, it's necessary to evaluate the context and what is the text talking about in order to decide which one is the best option. Okay, tenemos que en este caso completar con estas 4 opciones. Tenemos las 2 en afirmativo y 2 en negativo. ¿Cómo podríamos saber cuáles van a ser las correspondientes en cada uno de los espacios? Debemos tener en cuenta mucho es el contexto en el que se están dando las cosas. Ya hay veces que tenemos que leer el consejo o el tip para este tipo de ejercicios es que primero se haga una lectura completa y normalmente en inglés es algunas veces necesario de pronto leer más de las primeras palabras, o sea, me refiero que continuar leyendo antes de, digamos, ok, tengo la primera, la segunda y el espacio que tengo está en el tercero, entonces yo defino cuál teniendo en cuenta estas dos.
hay veces que puede coincidir, pero en algunas otras ocasiones es necesario también mirar cuál es, digamos, qué es lo que sigue, qué palabras están a continuación de las primeras. ¿Por qué? Por el contexto. ¿Se acuerdan de que estábamos hablando del but, que puede, digamos, una frase contrastar a la otra? Entonces necesitamos saber si la siguiente está en negativo, entonces de pronto yo tengo que utilizar es positivo adelante, y yo no me había dado cuenta de eso. Entonces por eso la recomendación en este tipo de ejercicios es de pronto tomar una lectura rápida de todo el texto para saber de qué me están hablando, y a continuación tener en cuenta toda la oración, no simplemente las primeras palabras, para responder en el espacio que está acá. Okay, so we are talking about Sally talks about her first job. She's going to talk about one experience that she had in the past. Okay, so Sally, we have this page. At the university in 2007, okay, we have 4 options, right? But in this case, we have the pronoun I. This is singular, okay? And we have 2 options for singular, was or wasn't. Okay, for singular, we have was or wasn't, okay? So those are the possibilities. In this case, so she's talking about her first job. So when I was at university in 2007, okay, so we are going to use the affirmative one. Continue. I, space, an assistant in a clothes shop. So we have another experience, and we have the pronoun in singular, okay? So she's talking about her experience in the first job. I was an assistant in a clothes shop, okay? Continue. The shop, space, near the university. Okay, the shop near the university. We have in this part one example of one thing. Okay, es una cosa, no es una persona. Es la tienda. ¿Se acuerdan de qué es la tienda? La tienda de ropa. En este caso, este es el contexto. Entonces, va a hablar de la tienda. Ya no está hablando de ella, sino de la tienda. Las opciones que tenemos para tienda, ¿cuántas tiendas son? Solo es una. Entonces tenemos 2 opciones. Tenemos was o wasn't. En este caso ya está describiendo su experiencia, entonces la tienda estaba. Entonces tenemos que utilizar el que está en afirmativo. La tienda estaba cerca de la universidad. The shop was near the university. So, a lot of our customers, space, students. Look at this. We have the space and we have customers. Customers in plural. Okay? So now, the shop was near the university, so a lot of our customers were students because it's plural. Okay? So look at in the university, so it's very common to have students. And the customers is something similar to clients, some people that they buy the clothes in the shop. Okay, good. Look at this. One, singular. One of the other assistants, space, a student too. Okay, one of the other assistants, space, a student too. En este caso tenemos algo bien curioso, porque tenemos, al principio nos dice uno, y adelante del espacio tenemos una S, que nos quiere decir que esto está en plural. Entonces, en este caso es lo que yo les digo, que debemos leer muy bien el contexto para saber cuál es la opción que debe ir correcta en este espacio. Uno de los otros asistentes digamos, de la tienda, o digamos de los asesores, más bien, uno de los otros asesores, y tenemos un estudiante también. Entonces miren que esta A ya nos está dando que es solo una persona. Entonces, miren que no tenemos que guiarnos solo por la palabra que esté adelante, sino también con la primera en este caso, que es one of the other assistants, one. Entonces uno de los otros asesores, y tenemos acá un estudiante también. Entonces vamos a utilizar el verbo to be, que es el ser, pero en pasado. Entonces uno de los otros asesores era un estudiante también, era, y estamos hablando de solo un asesor. Entonces por eso estamos utilizando was. Entonces el truquito está acá, ese es el tricky de este ejercicio. Aquí estaba en plural,
pero tenemos que guiarnos con el one y con a student to. Okay? Continue. But the others. Aquí finaliza la oración. Estamos hablando de uno de los asesores era un estudiante también. But the others, entonces, pero los otros, entonces estamos hablando de una cosa que aquí un asesor era estudiante, pero entonces tenemos que ahora contradecirlo. Pero los otros no lo eran, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? But the others, pero los demás, pues en este caso, demás serían varios, o sea, plural. Y tenemos que decir, no lo eran, o sea, el verbo to be en negativo y para plural. El was es afirmativo y singular. Were es para plural, nos podría decir, pero está en positivo, en afirmativo. El wasn't es negativo y solo es para una persona o singular. El weren't sería la mejor opción en este caso porque es tanto plural y es tan negativo. Tenemos que decir, pero los demás no lo eran. Entonces, en ese caso, sería weren't. Okay? The job was okay, but it says it space well paid. Entonces tenemos acá otra vez el but. Tenemos el contexto al principio. El trabajo era bueno, ¿sí? El trabajo era bueno. Nos está dando algo positivo, ¿cierto? Entonces al otro lado no debe ser tan positivo. But aquí tenemos el espacio y tenemos well paid, bien pago o buen pago. Entonces en este caso tenemos el trabajo era bueno, pero no era bien pago. Entonces no era, y tenemos el pronombre it, o sea, singular. Estamos hablando de un solo trabajo. Entonces sería el correspondiente al verbo to be negativo y singular. But it wasn't well paid. ¿Ok? Y tenemos la última opción. It was a good first job, but, y eso se parece mucho al ejemplo que teníamos en la positiva anterior. It was a good first job. Era un muy buen primer trabajo. But it space a job for life for me. Era un muy buen primer trabajo, pero no era el trabajo de mi vida, o para mi vida. Entonces, no era. Tenemos que irnos como es un trabajo nomás singular y en negativo. But it was. Y en este caso, ¿qué quedó mal acá? Tenemos que colocarlo en negativo. ¿Cuál sería aquí la corrección? Vamos a hacerla de una vez. Sería wasn't. Porque tenemos que seguir el contraste, que es lo que estábamos diciendo. Entonces, acá debe ir es wasn't. ¿Ok? It was a good first job, but it wasn't a job for life for me. ¿Ok? Teniendo en cuenta el ejemplo que teníamos en la diapositiva anterior. Recuerden que lo tenemos acá de últimas. It was a good first job, but it wasn't a good for life. A job for life. ¿Ok? Eso sería el ejercicio entonces. Y tenemos finalmente cómo utilizaríamos el pasado para hablar acerca de una experiencia y de nuestro primer trabajo. Entonces, ¿cuál es la invitación el día de hoy? De hacer un ejercicio parecido a esta última diapositiva, en donde tenemos las 4 posibilidades, las 2 del afirmativo y las 2 del negativo. En realidad serían en total 2, sino que en negativo colocamos el not. La invitación sería que hagamos un párrafo acerca de nuestra primera experiencia de trabajo y utilizando el verbo to be que hemos visto acá. Claramente, para hablar del pasado tenemos muchas más acciones y muchos más verbos. Como veíamos en algún momento que en un ejemplo de esta sesión, veíamos el pasado del verbo nadar, ¿sí? Pero para la sesión de hoy tan solo estamos utilizando el verbo to be, porque se va a manejar de una forma diferente al resto de los verbos. En una próxima sesión podríamos tratar de cómo se van a manejar el resto de los verbos en un pasado. Por ahora tenemos el verbo to be y esa sería la invitación para que hagan un ejercicio parecido a este último que tenemos en pantalla. ¿Listo? Acerca de su primer trabajo. ¿Listo? And we have the space for our questions. Thank you. Thank you very much, Teacher Néstor. Y es correcto, en este momento tenemos espacio para las preguntas que nos han realizado en el chat y queremos aprovechar para saludar a quienes nos acompañan desde Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla y las diferentes regionales del país.
Y bueno, tenemos preguntas muy interesantes, profe. Por aquí la primera es, ¿qué diferencia hay entre work and job? ¿Cuándo uso la una o la otra? Ok, la diferencia entre job, voy a escribirlo acá para que podamos diferenciar las dos palabras. La diferencia es que work tiene dos funciones o tiene, digamos, dos significados. Puede ser un verbo o puede ser un sustantivo, lo que llamamos verb o noun. Porque trabajar sería el verbo. Entonces, yo trabajo en la aeronáutica civil, I work in aeronáutica civil. Y como sustantivo, podríamos decirlo cuando, digamos, hablamos con un compañero y decimos, tengo mucho trabajo, tengo trabajo represado. Ese sería el sustantivo de esta palabra work. Entonces tenemos tanto verbo como sustantivo. Yo trabajo en la aeronáutica civil y tengo mucho trabajo. O por ejemplo, tengo trabajo en el jardín de la casa. ¿Sí? No solo quiere decir trabajo laboral. Puede ser también tengo que hacer unos trabajos con mi hijo en la casa. Entonces, a eso se refiere, tenemos dos posibilidades con el verbo work, o con la palabra work. Ahora, ¿cuál es la diferencia con job? Job tan solo es un trabajo que tú haces, como los ejemplos que teníamos en la primera diapositiva, en donde teníamos un plomero, un mecánico, un, digamos, panadero, teníamos un fotógrafo. Eso es job, tan solo es eso, un trabajo o una profesión. Así es, profe. Profe, nos piden que si de pronto puedes repetir el ejemplo del banco. Ah, sí, claro. Estábamos manejando en una diapositiva, en esta exactamente, que no siempre vamos a manejar el sujeto de una oración como una persona, porque también podemos estar hablando de cosas, objetos, artículos, y en ese caso yo tomaba el ejemplo, digamos, de un nombre específico que era Alejandra. Yo decía, si yo estoy hablando de Alejandra, ¿con cuál de este listado yo voy a reemplazar a Alejandra? Entonces hablábamos que reemplazábamos a Alejandra con el pronombre she. Y si yo decía, ahora yo voy a hablar del banco, un banco, ¿cuál de estos pronombres me serviría? ¿Yo? ¿Ella? No, no me serviría esos, sino me tocaría con este, con it. Y en este caso tenemos para artículos y cosas dos opciones. ¿Cuáles van a ser las dos opciones? Sería it y sería they. ¿Listo? ¿Y cuál es la diferencia? Que it va a ser para los singulares y they va a ser para plurales. Si yo digo el banco, solo es uno. Yo lo reemplazaría con it y en este caso sería was, el verbo to be del banco. Y si digo los bancos, sería plural, yo lo reemplazaría con they y en este caso sería were. Perfecto, profe, muchas gracias. Aquí tenemos otra preguntita, nos dicen, si combino was, were con otro verbo, el otro verbo va en pasado. Ejemplo, the bank was closed. Sí, es correcto, pero no siempre va a ir en pasado, porque el verbo to be también nos funciona para tiempos continuos. Por ejemplo, el presente continuo, el pasado continuo, presente perfecto continuo. Entonces el verbo to be no solo al lado va a ir con un verbo en pasado. El ejemplo que estás mencionando es correcto, ¿sí? Porque en este caso hay algunas palabras, y digamos que eso lo debemos practicar en algún momento, que los verbos se pueden convertir en adjetivos, ¿sí? Suena raro eso, ¿no? Un adjetivo es una característica, y digamos si yo digo el banco está cerrado, le estoy dando la característica de cerrado. Es como decir la puerta está cerrada, le estoy dando una característica. Entonces, en ese caso, el verbo close, que es cerrar, y si yo le coloco una ed al final, va a transformarse en cerrado. Pero entonces eso es unas explicaciones que podríamos emplear una clase específica en cómo convertir verbos en adjetivos. Por ejemplo, en el caso de un verbo que es interest, que es, digamos, interesar, yo puedo convertirlo en un adjetivo colocándole una ing, interesting, ¿sí? Eso es una palabra muy conocida por todos, interesting, que es interesante. Pero entonces miren que yo coloqué una ing y yo no estoy hablando de un verbo, sino estoy ahora transformándolo en un adjetivo, en una característica. Entonces
Entonces, de pronto el tema toca ampliarlo un poco más, pero entonces lo que les decía, no necesariamente siempre al lado del verbo to be tiene que ir un verbo en pasado, sino depende, digamos, del contexto y del tiempo en el que estemos hablando. Entonces, podría ser, si quieren buscar con respecto a ese ejemplo del banco, the bank was closed, pueden buscar adjetivos con ed e ing, ¿listo? Y ahí más o menos van a entender lo que les estoy tratando de explicar acá. Así es, profe Néstor, muchísimas gracias. Creo que esas son todas nuestras preguntas por el día de hoy. Queremos agradecer a toda la gente que se anima a preguntar y animarlos a que sigan haciendo sus preguntas. Estaremos muy atentos de responderles. Y bueno, tenemos un anuncio. Se viene nuestro próximo club conversacional, nuestra próxima charla. Puesto que lo estamos haciendo a través de estas plataformas, tenemos un cupo limitado, así que las personas que se encuentren interesadas en participar en esta segunda sesión virtual, los invitamos a que nos envíen un correíto y estaremos viéndonos el jueves, el día de mañana, a las 11 de la mañana. Profe, te mandan a agradecer, muchísimas gracias por la sesión y muchísimas gracias a todo el equipo de EduDigital Bilingüe. Lynn, para recordarles a todos que la sesión virtual participativa de mañana tiene como objetivo que podamos hablar o repasar todo lo que hemos practicado en sesiones anteriores, y la idea es que podamos hablar de algún conocido o una persona de las que ustedes, digamos, si quieren un familiar o un amigo, que ustedes conozcan muy bien y que quieran hablar de esa persona. Entonces, esa va a ser, digamos... Eso es correcto, profe. Entonces, esa va a ser la idea del día de la sesión de mañana, para que se vayan preparando. Entonces, las personas, como ya tuvimos una experiencia anteriormente, el tema anteriormente era para presentarnos a nosotros mismos, pues la idea del día de mañana va a ser que hablemos, pero de otras personas. Describamos como las actividades que hemos practicado en estas sesiones, digamos, acerca de su trabajo, acerca, digamos, de qué les gusta hacer, en dónde estudian, en dónde trabajan, qué edad tienen, todo eso que hemos aprendido hasta el momento para que practiquemos el día de mañana en la sesión virtual participativa. Así es, profe Néstor, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron una vez más con EduDigital Bilingüe.